Antes de hablar sobre por qué se puede transformar en una adicción el consumo de pornografía o uso problemático, como se dice ahora, que es algo que irá saliendo a lo largo del debate, me gustaría definir un poco en qué consiste la adicción y en qué consiste la adicción silenciosa, como es este caso, porque eso nos va a dar pie para luego hablar de por qué se puede ir convirtiendo en adicción y sus peligros, etc., ¿no? Mirar, para mí hay muchas definiciones de adicción. El DSM-5, el Manual de Psiquiatría Internacional más importante, lo define de varias maneras y con 4 o 5 variables muy claras para definir adicción. Pero para mí hay una variable muy importante y casi la única. Una conducta es adictiva cuando no puedes dejar de hacerla, por más que lo intentes. Y en esto tenemos todos mucha experiencia, no digo en el contexto de la pornografía, sino en muchas cosas que quiero dejar de hacerlas y no puedo, no tengo la fuerza de voluntad suficiente para ello, ¿no? Esto ya es un parámetro casi definitivo de que es una adicción, cuando quieres dejar de hacer algo y no puedes. Ahora bien, claro, quieres dejar de hacer algo y no puedes normalmente porque te hace daño a ti o a los demás, o a ambos, casi siempre a ambos, ¿no? Que es la segunda definición de una adicción. No puedes dejar de hacer algo y además te hace daño, o a ti o a los demás. Fijaros, aquí por lo tanto hay esos dos conceptos. El concepto voluntad, que es un concepto central en psicología y en el ser humano. Es el concepto de autocontrol. Hoy día sabemos, por la neuropsicología, que la clave del éxito profesional, social, familiar, incluso de la felicidad, es el autocontrol, la fuerza de voluntad, que tiene que ver con el sistema prefrontal, que a su vez tiene conexiones con la amígdala y con una serie de estructuras muy potentes de placer, etc., ¿no? El autocontrol y la estructura neocortical prefrontal, que es, como digo, la clave del éxito. Pero después está bastante más difícil de definir el tema del daño. ¿Qué es lo que me hace daño? ¿En qué consiste el daño? Esto ya es más difícil, pero hay una definición también bastante clara. Daño es todo aquello que me impide ser feliz o que me dificulta el ser feliz. Todo aquello que me hace más difícil ser feliz, pues es que me hace daño. Aquí hay dos formas también de entender esa dificultad en ser feliz. La forma más empírica, más científica, que es, digamos, la medición de los outcomes, de los resultados que tiene mi conducta después de una toma de decisiones. Y más adelante lo veremos, como el consumo de pornografía, de ciberpornografía, que es un poco más de lo que hablaremos, cuando es desordenado, y a veces incluso sin serlo, produce unos outcomes negativos que se pueden evaluar muy fácilmente, muy objetivamente. Pero después hay otra forma de evaluar el daño a través de la inteligencia vital que decía Ortega, a través de la sabiduría, es algo de lo que ahora se habla poco porque estamos tan obsesionados con la ciencia que hablamos menos de la sabiduría, que es esa intuición que uno tiene de llegar a ser lo que realmente quiere ser. Esa capacidad de poder desarrollarse como ser humano, noble, entero, tal, ¿no? Y esto es un daño. Cuando tú te autopercibes intuitivamente que estás frenando esa posibilidad tuya de llegar a ser mejor, pues es que algo está fallando, ¿no? Y por último, con esto ya termino porque vamos a intentar ser breves. Es un poco así porque lo intento, pero no siempre lo consigo. Silenciosa. ¿Por qué es silencioso el consumo de la ciberpornografía, sobre todo cuando es desordenado y cuando lleva a la adicción? Bueno, hay 3 razones muy claras. Es silenciosa por 3 razones. 2 de ellas muy compartidas con otras adicciones como la del tabaco. El tabaco ha sido una adicción terrible que ha causado y que sigue causando millones de muertos y hasta hace poco no se ha hablado de ella como una grave adicción. La primera razón es que hay una falta de percepción de riesgo. No se percibe riesgo en consumirlo ni de forma ordenada ni desordenada. ¿Qué más da? ¿Por qué esto no hace daño? Como ocurría con el tabaco, ¿no? Esto ocurre con todas aquellas conductas o sustancias cuyos side effects, cuyos efectos secundarios tienen un delay, están retrasados, se van produciendo poco a poco y con el tiempo, no aparecen de forma inmediata como ocurre con el consumo de la cocaína o la heroína o incluso el alcohol, ¿no? Que bebes y estás destrozado en el acto, no puedes conducir, te caes, vomitas, etc. No, aquí los efectos están postergados y son silenciosos. La segunda razón es que la industria de la pornografía obtiene unos extraordinarios beneficios, cientos de miles, de millones de euros de beneficios y por lo tanto la industria está muy interesada en que sea silenciosa, en que se normalice. Y por último el pudor. El concepto de pudor ha cambiado.
Definimos el pudor como aquella intuición de algo que no es que sea ilegal, ni siquiera antiético, pero no está bien, es desordenado. Y ese concepto ha cambiado. En el relativismo que vivimos ahora, pues nada, no hay ningún concepto de lo que es bueno o lo que es malo, porque esto va a ser malo, ¿no? Por lo tanto, pues esto hace que este consumo, incluso exagerado, pernicioso o patológico, pues no se considere negativo por este cambio de criterio en el pudor. Al hilo de esto yo quería preguntarle al profesor Sonnenfeld, Alfred, este cambio del pudor en esta sociedad de relativismo absoluto desde la era posmoderna que nos quiere convencer de que nada es verdad ni es mentira, ¿qué nos puedes decir en relación con este concepto y la pornografía y ciberpornografía? Efectivamente, pues vivimos en una sociedad, efectivamente, donde vemos los efectos del posmodernismo, que en realidad lo que hace es rechazar sin contemplaciones los valores, ¿no? Muchos de ellos absolutos, ¿no? Pero que son eliminados, ¿no? Por ejemplo, pues esto se hace muchas veces con una comillización, ¿no? Se pone entre comillas pues valores muy importantes como es la verdad, como es la justicia, como es la sexualidad, ¿no? Entonces, al comillarlos, pues se está queriendo decir, bueno, en realidad, pues eso no hay que tomarlo en serio, ¿no? Porque ¿a qué me lleva este posmodernismo? Pues me lleva a desobjetivar todo y yo construirme mi verdad. Entonces paso de una objetivación a un subjetivismo total. Y claro, y esto tiene una influencia, pienso, enorme, ¿no? En cada una de las personas. Claro, si yo pienso, nada, soy yo el que me construyo la verdad. Entonces, yo puedo llegar, por ejemplo, con alguien, puedo consensuar y decir, bueno, si estamos de acuerdo, pues hacemos sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, basta con tener pues, este consenso, ¿no? Esta aceptación entre ambos. Entonces, todo esto me lleva a darme cuenta también que es un mundo virtual. Y la pornografía es en realidad un mundo virtual, ¿no? Del que, por supuesto, puedo tener una adicción muy grande, pero ¿dónde encuentro yo la verdadera felicidad? ¿No? Es algo que me gusta repetir con mucha frecuencia. Es decir, yo solamente puedo ser feliz si tengo en cuenta, si vivo en la realidad del mundo. Bueno, y ahora yo te pregunto también, hago otra preguntita, ¿no? Es decir, como psicólogo, ¿no? Tú estudias la psique del ser humano viviendo en un cuerpo y en una sociedad. Entonces, ¿tú cómo enfocarías el problema de la pornografía? Bueno, este es un punto esencial para entender el tema de las adicciones y especialmente el tema de adicciones como la adicción al sexo, también está contemplado como una adicción, o la adicción a la ciberpornografía o a la pornografía. Esto es fundamental para poderlo entender. El ser humano, como ha dicho el profesor Sonnenfeld, tiene como tres partes. La parte animal, de vivir en un cuerpo, que tiene millones de años de evolución, vivimos en este cuerpo animal. La parte inteligente y también espiritual o emocional o como le queramos llamar, y la parte social. Tenemos esas tres instancias. Somos animales que vivimos dentro de un cuerpo animal con una mente lógica y racional y viviendo en una sociedad. Y hay que comprender muy bien esto para entender la conducta humana, si no uno cae en un relativismo antropológico. No hay que irse ni a un extremo ni al otro, no hay que ser ni biologicista y cargar todo el peso en la biología, es decir, claro, los instintos son así y tal, no. Ni hay que ser culturalista y decir, todo es la cultura lo puede todo. No, hay que buscar ese equilibrio porque realmente esto es lo que le ocurre al ser humano.
Vamos a ver entonces muy rápidamente los tres aspectos. El del organismo, como cuerpo humano en el cual vivimos. Vivimos dentro de una estructura que ha evolucionado a lo largo de millones de años y por lo tanto tiene todas las ventajas y los inconvenientes de haber vivido bajo esa estructura cerebral y hormonal y neurohormonal de millones de años. Y dentro de esa estructura vital, pues sin duda alguna, el instinto más potente de todos es el instinto sexual. Porque el instinto sexual sirve nada menos que al bien de la especie, no al bien del individuo, sino al de la especie. Y por lo tanto esto para la naturaleza es muy importante, porque es lo que supone la continuidad de la vida. Por lo tanto, es un instinto extraordinariamente potente, es una pulsión, como decía Freud. Freud lo explicaba muy bien, esto es algo que te empuja, como ocurre con las aves migratorias, que se mueven de un lado para otro sin saber ni lo que hacen, pero tienen que hacerlo porque sí. Freud, que se equivocó muchísimas cosas, allí lo vio muy claro, hablaba del principio de placer y decía, toda pulsión debe resolverse sí o sí. Es verdad que luego decía, amigo, pero está el principio de realidad, ¿no? Bueno, este instinto hunde sus raíces en estructuras potentísimas del cerebro. Dentro del sistema límbico hay estructuras como los ganglios de la base, el putamen, el globus pallidus, el núcleo striatum, que son muy potentes, generan unas sustancias de refuerzo muy potentes y por lo tanto empuja al ser humano. Aquí ahora podríamos hablar de diferencias de género, no lo vamos a hacer, pero las hay, en el sentido de dónde se produce mayor pulsión y ese deseo casi, por así decir, incontenible. Esto hay que entenderlo para poder entender la conducta sexual del ser humano y, como digo, especialmente la del varón, porque neurológicamente sabemos que hay grandes diferencias. Ahora bien, evidentemente esa pulsión hay que contenerla, igual que contenemos otras muchas pulsiones. Por lo tanto, ahí está la estructura psíquica, la contención, porque como decía muchos filósofos, ¿no? Pero como decía Camus en concreto, el verdadero hombre se contiene, es contenido. Ahora habría que decir el verdadero hombre y la mujer, ¿no? El ser humano. El ser humano es contenido, el verdadero hombre se contiene. Y solamente se es feliz, y esto lo ha apuntado también Don Alfred, cuando te contienes, cuando te controlas. Esto lo he dicho antes también. Es decir, está muy contrastado, incluso con tomografía computerizada, que ven las estructuras de refuerzo, de placer, que el ser humano es feliz cuando se sabe contener. Cuando es capaz de hacer no lo que le pide el cuerpo, hablando del cuerpo que decíamos antes, no lo que le pide el instinto, sino lo que sabe que debe hacer. Eso es lo que le hace de verdad libre y de verdad feliz. Por lo tanto, ya tenemos la idea de que el impulso sexual, como tal impulso de supervivencia de la especie, que influye sobre el núcleo caudado, el putamen, el globus pallidus, el tegmentum, pulsando por realizarse, tiene que ser controlado por la capacidad de autocontrol para que el ser humano pueda realmente ser feliz y ser lo que quiere llegar a ser. Ahora bien, vive en una sociedad. Y ahora viene algo súper importante, porque cuando tú vives en una sociedad, la sociedad te crea marcos de referencia de lo que está bien y lo que está mal. A pesar de que existe una intuición clara en el ser humano, y esto es un poco misterioso, de lo que es bueno y lo que no, y esto es un poco misterioso, porque tú tienes a un niño que no sabe hablar de 1 año y medio, le enseñas a una maestra repartiendo juguetes de forma injusta y a otra repartiéndolo de forma justa, y el niño de 1 año que no sabe ni hablar quiere jugar con la mamá, con la maestra que ha repartido de forma justa. Fijaros lo que estoy diciendo, si es clara la intuición, sin tener ni siquiera lenguaje, de lo que es la justicia, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que tenemos la intuición de lo que es bueno, la sociedad te marca normas, te marca frames. Y uno de los frames que marca nuestra norma es la percepción de riesgo de las cosas. Y una de las cuestiones que está ocurriendo es esa falta de percepción de riesgo en la conducta abusiva de tipo pornográfico, de consumo de ciberpornografía, etc. Entre otras cosas, insisto, también por el interés de una industria que gana muchísimo dinero con esto y que le interesa mantener esa normalidad, ¿no? Ese frame, ese estereotipo de esto es normal, aquí no hay percepción de riesgo. Por lo tanto, por resumir, un cuerpo humano que pulsa por resolver esos instintos, una capacidad de autocontrol, que es lo que de verdad te va a ser feliz y libre, y una sociedad que a veces te ayuda a discernir, pero otras veces más bien te despista, bien sea por la industria, bien por ese relativismo posmoderno del que hablaba el doctor Sonnenfeld. Y tenemos que andar listos y andar espabilados para intentar buscar el discernimiento y no dejarnos engañar y darnos cuenta de lo que de verdad nos hace felices y lo que no. Entonces, en este sentido de la capacidad de autocontrolarnos, profesor Sonnenfeld, que es la clave, esta capacidad de autogobernarnos, ¿qué podrías decirnos de cara al debate que estamos teniendo? Esto es algo que me parece muy central. Muchas gracias por esta pregunta.
¿no? La importancia, a mí me gusta más utilizar la palabra saber gobernarse. Y entonces digo que el ser humano, ¿no? Así lo dicen los conocimientos de la investigación cerebral, pues nace primero con ese sistema, se podría llamar sistema reptiliano, sistema basal, ¿no? Que quiere inmediatamente todo, ¿no? Sin reflexionar, que actúa bottom-up, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Pero por otro lado, ya una vez el niño, ya que haya cumplido 2 años, pues ya se empiezan a las redes neuronales de la corteza prefrontal, aquí sobre todo aquí por encima de los ojos, ¿no? Pues actúa top-down, ¿no? Entonces se va formando como un equilibrio, como una buena integración. Esto es muy importante, ¿verdad? De los, también se puede decir, de los instintos, en realidad, pues el sistema reptiliano que quiere inmediatamente algo, ¿verdad? Pero que ya poco a poco pues se va dando cuenta, va haciendo como un cambio de paradigma, ¿no? El niño, ¿no? Pues que le deja también el columpio ahora a su hermanita, ¿verdad? Pues mira, ahora te toca a ti, bueno, pues muy bien, o sea, el darse cuenta. Pero, vamos a ver, los estudios nos dicen claramente, fijaros que aquí incluso se utilizan términos. Por ejemplo, el neurobiólogo Joachim Bauer, ¿no? Catedrático en Friburgo, ¿no? Pues dice, claro, uno puede llevar una vida eudaimónica, ¿no? O sea, feliz, ¿no? O hedónica, es decir, que se deja llevar siempre por el sistema reptiliano, ¿no? Es decir, que yo ahora quiero una chucha, yo ahora quiero un videojuego, yo ahora quiero... No, bueno, pues la persona que lleva una vida eudaimónica, pues es más sana. Esto está comprobado, ¿no? Por ejemplo, pues con el famosísimo ejemplo Marshmallow, ¿no? Que no voy a entrar ahora a eso, ¿no? Es decir, pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, el saber integrar los impulsos. Entonces, me vino, cuando estaba yo pensando esto, me vino a la cabeza, fijaros, Elvis Presley. Yo antes era un gran, bueno, también ahora, ¿no? Me encanta el rock, ¿verdad? Pero quizá alguno de los aquí presentes se acuerde, en el año 73, Elvis Presley por aquel entonces era el no va más de tener espectadores, y era en Hawái. En Honolulu, en Hawái. Entonces, la primera vez que por un satélite, por todo el mundo, o sea, millones y millones de gente que estaba viendo. ¿Y cuál era la canción? Esto es interesantísimo. Es FIBA, que quiere decir fiebre. Y él lo hace de un modo, moviendo el labio o con el brazo, ¿no? Pero claro, tiene a todos, los tiene metidos en alemán se dice, en su Bann, o sea, están cogidos, ¿no? Como el conejito con la serpiente, ¿no? Es decir, y claro, yo dándole vueltas a esto, es decir, ¿cómo lo interpreto? Claro, estamos en plena revolución sexual. Entonces yo pienso que ahí, pues mucha gente que no sabe lo que significa la vida eudaimónica verdaderamente, ¿no? Es decir, entonces, claro, pensando que si yo miro a Elvis Presley como icono, pero estoy cayendo en realidad, por muy bonito que sea todo eso, y él hacía así, claro, en esa canción se dice, si tú me abrazas, yo tengo fiebre. Si tú me besas, yo tengo fiebre, ¿verdad? FIBA. Lo domina a la perfección, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando solamente se proyecta en una persona, es que entonces yo caigo en la idolatría.
Él no va a poder ayudar a toda esa gente pues, que tiene sus problemas, ¿no? Y luego hablaré de lo bueno que es la sexualidad, ¿verdad? ¿No? Entonces, y del gran valor que tiene, ¿verdad? Pero claro, vuelvo a repetir, hay que saber integrarla y no caer en la pornografía que me quita cada vez más la libertad, ¿no? Entonces, ya antiguamente los filósofos griegos hablaban de la encrateia. Encrateia, ¿qué significa esto? En realidad también lo que estamos hablando, autogobierno, pero en contraste con la porneia. Bien, bueno, pues entonces, profesor Cuesta, entonces tú has insistido tanto en la importancia del instinto en la conducta de consumo de pornografía. ¿Podrías profundizar un poco más en esta idea? Sí, el tema de los instintos. Voy a profundizar en una cuestión súper interesante y al hilo de eso vamos a hablar de la nueva pornografía, porque realmente pornografía ha habido siempre. Desde las épocas más antiguas, desde que tenemos constancia, existen grabados y cosas que demuestran que esto no es algo en absoluto nuevo, claro. De hecho, arraigan el instinto sexual, que como hemos dicho antes es el más importante y el más primitivo, el reptiliano. Pero fijaros, ahora ha aparecido Internet. Y lo que realmente cambia todo ahora es la ciberpornografía, como vamos a ver. Ahora se ha producido un cambio de paradigma absoluto, que hace que este sea un tema especialmente sensible. En estos momentos es silente, como dice el título de esta conferencia, es silencioso, pero no cabe ninguna duda que en unos años se hablará de esto como hablamos ahora del tabaco o del alcohol, o con más intensidad y con más variables peligrosas o potencialmente peligrosas interviniendo. Porque la aparición de la ciberpornografía, del ciberporno, como le llaman habitualmente, ha cambiado completamente la situación. Uno de los aspectos de los instintos más importantes es el de la búsqueda de nuevas sensaciones. Es el tema de la dopamina. La gente cree que la dopamina es una de las neurotransmisores que participan del placer, y es verdad, pero participan del placer no por sí mismo, como tal circuito del placer de los que hablábamos antes, del sexo, la comida o cualquiera de las conductas que se basan en contingencias de premio y que por lo tanto proporcionan satisfacción o refuerzo, reward, dicen los ingleses, ¿verdad? No, la dopamina interviene más en los mecanismos, fijaros bien, de la novedad. Cada vez que algo es nuevo, recibo un disparo de dopamina y eso me produce gran placer. La búsqueda de novedad. Esto desde el punto de vista evolutivo es importantísimo, claro, porque nos ha permitido descubrir y nos permite crear y hacer cada vez más cosas. Y por eso es tan importante ese sensation seeker, ese buscar sensaciones. ¿Qué ocurre cuando se mezcla el concepto de sexualidad con el concepto de dopamina y búsqueda de sensaciones? Y en este caldo de cultivo del relativismo donde no hay criterio de lo que está bien o lo que está mal. Bueno, pues que lo que a mí me da más placer es el cambio constante, la búsqueda constante de novedad estimular. Lo contrario es lo que llamamos los psicólogos la saciación estimular. Por lo tanto, en cierto sentido, el cambio de pareja. ¿Qué es lo que proporciona Internet? Precisamente esto, lo que Freud llamaba la resolución alucinatoria de deseos. Cambiar de pareja constantemente. A esto los psicólogos desde hace mucho tiempo le llaman el Coolidge Effect, utilizando el nombre de uno de los presidentes de los Estados Unidos. El Coolidge Effect es un efecto neurobiológico que aparece en todos los mamíferos, pero también en los no mamíferos, en los animales inferiores, donde el macho necesita cambiar con mucha frecuencia la hembra que está en celo para intentar procrear con ella. Y esto tiene un sentido evolutivo clarísimo y un sentido adaptativo. Cuando la hembra está en celo, con cuantas más hembras pueda procrear ese macho, mayor incremento de las probabilidades de éxito. Y este es un instinto muy profundo, este instinto de búsqueda de novedad de la pareja, en la pareja de novedad sexual. Bueno, esto que siempre ha sido difícil de contener, las cosas como son, y en gran medida es una de las razones de los divorcios, las infidelidades, especialmente en el varón, de nuevo, porque hay diferencias de género, pues claro, ahora con Internet resulta que puedes cambiar constantemente de imagen sexual. Y eso es extraordinariamente atractivo para el cerebro del varón, el poder cambiar constantemente
de imagen sexual. Y además esto tiene que ver con también el tema claro, cómo cada vez necesitas más droga, por así decir, ¿no? Cómo se produce ahí una necesidad de incrementar, de tolerancia, le llamamos, ¿no? Esa tolerancia que es buscar cada vez más, no es que uses cada vez más tiempo el consumo de pornografía, sino cada vez imágenes más distintas. Eso es lo que al final hace que muchas personas terminen pagando para buscar más novedad, ¿no? Esto ha llevado, este nuevo planteamiento, este nuevo paradigma, ha llevado a lo que algunos autores llaman la teoría de las 3 As. 3 As. Accesible, accesible y amoral. Accesible, asequible y amoral. Accesible porque ahora tienes el consumo de ciberpornografía accesible en cualquier lugar. No tienes que ir a buscarlo, como el alcohol o el tabaco, no digamos ya la cocaína o la marihuana, que tienes que buscarla en sitios difíciles y escondidos. No, aquí lo tienes en cualquier momento. Estás en tu dormitorio, estás en el baño, estás hasta en la cocina, si estás solo. Y está accesible. Luego es asequible, no cuesta nada. Al principio, no cuesta nada económicamente, cuesta mucho en otros términos, pero no económicamente. Y por lo tanto, claro, una conducta de fuerte premio, de fuerte refuerzo, que no cuesta nada, que es totalmente asequible. Y además es amoral no en el sentido, digamos, ético, religioso, sino en el sentido de que no hay percepción de riesgo. No está ni bien ni mal. Y por lo tanto, oiga, es la tormenta perfecta. Algo que da un gran placer por el impulso sexual y además por el Coolidge effect, porque me permite cambiar de estímulos, me proporciona un gran placer, es gratis, es ubicuo, está en todas partes y no es malo, obviamente, ¿cómo no se va a mantener esa conducta? Hasta tal punto se mantiene que una vez que se inicia es dificilísimo pararlo. Y efectivamente aquí los datos estadísticos son todavía un poco silentes, pero lo cierto es que cuando hacemos investigaciones en nuestro laboratorio nos cuesta hacer investigaciones con hombres porque no tenemos línea base, porque cuando preguntas a los chicos jóvenes si consumen, todos te dicen que sí, prácticamente todos, es prácticamente imposible encontrar chicos jóvenes que no lo consuman, porque es evidente, una vez que se inicia una conducta de este tipo, donde no hay percepción de riesgo, donde es gratis, es ubicua y proporciona un gran placer por esas 2 vías de la dopamina y novedad y por la vía de los sistemas de refuerzo, como es nada menos que el tegmentum o el núcleo caudal o el putamen, pues claro, es evidente. Pero algunos autores a esta teoría de las 3 As añaden otras 2 As, que dicen que es la de agresividad aceptada, porque claro, la pornografía es dura. Hay alguna pornografía blanda, pero no les voy a pedir a ustedes que hagan un análisis de contenido de cómo es la pornografía, pero es dura, es fuerte, a la mujer se la cosifica, con frecuencia con cierta violencia, con frecuencia casi siempre, ¿no? Ya no les digo a ustedes si revisan lo que son las keywords, las palabras claves que utiliza la gente para buscar sexo en el ámbito pornográfico, ¿no? Son palabras fuertes porque se buscan conceptos fuertes, porque esa sexualidad, digamos, biológica, instintual, busca eso. Y además, como busca increscendo cada vez nuevas emociones, pues entonces ahí aparece esa agresividad aceptada, socialmente aceptada, ¿no? Esa agresividad en la que se cosifica a la mujer, se la trata de esa forma y nadie dice nada. Supongo que en principio porque se considera una especie de actuación, una narrativa fílmica y por eso se acepta, ¿no? Cuando hay un debate, para algunos autores muy importante, sobre hasta qué punto eso es prostitución o no, si se coge la definición de prostitución como ganar dinero a través del sexo, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay un debate muy muy fuerte, incluso entre las propias feministas, sobre cómo se permite que se cosifique de esta manera a la mujer y simplemente para la búsqueda del placer en general del varón, porque hoy por hoy las estadísticas indican que el consumo de ciberpornografía es del varón. Por lo tanto, esta teoría de las 5 As pues nos indica que hemos cambiado de paradigma claramente respecto a lo que ha venido ocurriendo durante miles de años y que estamos ahora en un modelo que hay que tomarse muy en serio. Este nuevo modelo yo creo que hay que tomárselo muy en serio por el bien de la gente, para que todos podamos ser más felices y tener una sociedad más sana, más fuerte, donde la gente de verdad haga lo que realmente quiere hacer y ser más feliz y mejor, ¿no? En este sentido, Alfred, pues estamos hablando de esto, de la mujer, la sexualidad un poco o muy cosificada, etc. Como antropólogo, como teólogo, ¿qué podrías decirnos sobre el valor y la importancia de la sexualidad? Bueno, pues la sexualidad es un bien tan elevado que si se corrompe, pues entonces tengo que aplicar ahora esta frase de la teología, ¿no? Corruptio optimi pessima.
¿no? Es decir, la corrupción de lo que es tan óptimo, lo que es tan bueno, tan elevado, la sexualidad, que, claro, entre seres humanos, que hemos de ver en su totalidad. Claro, una de las, digamos, peligros, una de las tendencias que son muy frecuentes, ¿no? Y entonces ya otra vez pues ver la pornografía es el reduccionismo, ¿no? Es decir, que cuando no se ve a la persona en su totalidad. Entonces, ahí es cuando uno puede fácilmente pues, cosificar a esa persona. O sea, la estoy instrumentalizando. Estoy buscando solamente mi placer. Entonces, claro, eso lleva a situaciones tremendas, ¿no? Porque, de hecho, el cuerpo desnudo pues también depende de cómo yo lo estoy viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, consideraba a la Capella Sixtina en el Vaticano, ¿no? Una preciosidad, ¿verdad? El juicio final, ¿no? Y que se tapó pues, durante ciertos siglos, ¿no? Es decir, pero no, están desnudos, ¿no? Y él la calificó como santuario para entrar en el cielo, o sea, como que te lleva al cielo. La unión de hombre y mujer es una cosa tan maravillosa, ¿no? Claro, pero siempre teniendo en cuenta el orden establecido, ¿no? Es decir, lo que es bueno para ti, además, ¿cuánto coincide esto con la naturaleza del ser humano? ¿No? Es decir, la naturaleza, o sea, hemos recibido una naturaleza que es así, ¿no? Es lo que estamos ahora viendo todo el rato, que si uno la respeta, ¿no? La tiene en cuenta, es que entonces pues uno se da cuenta de que eso es que le lleva al cielo. Es así, ¿no? Por eso, claro, los alemanes somos bastante forofos de los griegos de la Grecia clásica. ¿Por qué? Porque han reflexionado mucho pues sobre estas cosas tan centrales para que tú seas feliz. Por eso, ya en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? Pues debajo del gnoti se auton, conócete a ti mismo quién eres. Pero ya abajo inmediatamente pone, meden agan, ¿no? Que quiere decir, pero haz las cosas con mesura, con medida, con orden. Y eso, claro, eso es el sustrato real, ¿no? de la felicidad, ¿no? En cambio, porneia, bueno, que me desquicia, ¿no? Que me saca, claro, ver a alguien cosificándole, eso es tremendo, eso es tremendo. O sea, si yo le digo a una persona, ¿no? Pues mira, la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es electroencefalograma plano, se acabó lo que se daba. ¿Está usted diciendo la verdad? Claro, pero la verdad es mucho más que eso. Una sonrisa. Una sonrisa. Yo veo tu sonrisa. Yo veo tu alma. Es la expresión que hay también en español, ¿verdad? La sonrisa, el espejo del alma. Ver más. Claro, si tú solamente ves lo físico, lo empírico, es que me está reduciendo. Es una palabra muy dura, aunque suena así un poco tal, pero es muy durísima. Claro, ten en cuenta la totalidad de la persona y entonces te irá mucho mejor. Bueno, pues ahora voy a preguntar al profesor Cuesta. Has hablado de adicciones que hacen daño al ser humano. ¿Podrías ahora especificar más qué tipo de daño?
Bueno, claro, uno de los grandes conceptos de todo esto es el daño, ¿no? Porque es en lo que ciertos discursos contemporáneos, ciertos relatos, como se dice ahora, se apoyan para decir, no, bueno, ¿qué más da, no? Como dice la obra de teatro, mientras la cosa funcione, ¿qué más da, no? Todo vale. Es el concepto de daño, ¿no? No, aquí no hay daño ninguno. Entonces, hay dos formas, y por lo tanto esto es una piedra angular de este concepto. Y aquí hay, de nuevo, dos enfoques para verlo. La inteligencia vital, la inteligencia intuitiva, que no hay que renunciar a ella, no hay que renunciar a ella, por más que nos empeñemos los científicos en hablar solo del método empírico y de la evidencia. No, mire usted, como dice muy bien Finkielkraut en su libro La derrota del pensamiento. No tenemos que empeñarnos en pensar que las cosas realmente importantes no se pueden saber por vía de la sabiduría, de la intuición, etcétera, de la inteligencia vital, como decíamos antes. No podemos renunciar a eso y creer solamente en el método científico, que es muy noble y muy útil. Yo soy el primero que publico en la revista Frontiers, como comentabas, pero no se puede renunciar al verdadero pensamiento. Esa intuición, a no ser que esté muy deteriorada por unos frames sociales muy distorsionados, te indica lo que está bien para ti mismo y lo que no, lo que realmente te hace sentirte noble, te hace sentirte que estás llegando a ser lo que quieres ser, lo que de verdad puedes ser y lo que no. Y como decía Aristóteles, pues el que no entiende que pegar a una madre es malo no merece argumentos, merece azotes, porque hay cosas que son verdades por sí mismas, apodícticas, ¿no? Entonces, hombre, es difícil que alguien que consuma sexo de forma desordenada, que consuma pornografía, quiero decir, de forma desordenada, diga, no, bueno, ¿qué más da, hombre? No. Casi incluso hasta sin consumirlo de forma desordenada, casi incluso una... Nosotros hemos hecho muchos focus group en la universidad y hay gente que dice, yo lo veo, me pasa como cuando veo un accidente o algo, que no puedo quitar la mirada, la vista, pero no me siento bien, ¿no? Es decir, esta intuición, pues se nota, uno nota enseguida lo que es noble y te ennoblece y te hace ser contenido y te hace ser mejor y lo que te embrutece un poco, ¿no? Por lo tanto, ahí está esa primera reflexión, que además te lleva a una teoría de algunos autores que llaman la perversión de la mirada, porque cuando tú miras escenas de ese tipo, normalmente brutas, exageradas, etcétera, te identificas con el protagonista. No es como cuando ves Star Wars, que estás deseando que Darth Vader pierda para que gane el bueno. Ahí no, ahí en la ciberpornografía tú te estás identificando en lo que llamamos esa transvivencia empática, ese aprendizaje vicario, te estás identificando con el que está haciendo esa conducta sexual tan desgarrada, tan descarnada, ¿no?, con la mujer, ¿no? Por lo tanto, claro, ahí hay también algo muy oscuro, muy perverso de analizar, ¿no? Porque todo eso se aprende, eso está muy analizado. Bandura fue de los primeros autores de las teorías del aprendizaje social por imitación, que descubrió cómo cuando tú ves algo lo aprendes. Otra cosa es que luego lo ejecutes o no. Ahí hay otro debate, si las cosas que un joven aprende cuando ve porno lo ejecuta. Muchos lo intentan ejecutar, pero luego las chicas se dicen, joder, es que las cosas que nos piden ahora los chicos, ¿no? Otros no, otros lo inhiben y no lo ejecutan, pero lo han aprendido. Pero además es que hay evidencias empíricas objetivas propias del método científico, las hay, claro que las hay, no nos pueden decir que no las hay, algunos que dicen que no las hay. Naturalmente, no hay más que consultar revistas serias. La última de ellas, si ustedes la quieren ver, pues la revista Journal of Psychosocial Health, por ejemplo, ¿no?, la revista de salud psicosocial sexual. Que dice que en torno a un 15 y un 20% de los jóvenes se autorreconocen como adictos. Fíjense, se autorreconocen, que autorreconocerse como adicto es muy difícil, porque incluso cuando uno fuma mucho dice, no soy adicto, lo dejo cuando quiero. O un alcohólico dice, no, lo dejo cuando quiero. Cuando ya es muy alcohólico es cuando va a la Asociación de Alcohólicos Anónimos y se pone pie y dice, soy alcohólico. O sea, que autorreconocer que tienes una adicción es muy difícil. Se produce el sesgo cognitivo de tercera persona. Eso les pasa a los otros, a mí no. Yo sí, consumo porno todos los días, un ratito, bueno, me divierte, pero no soy adicto. Bueno, pues a pesar de eso, entre un 15 y un 20%, muchos estudios lo confirman, se autoconfiesan como adictos. En nuestros estudios con encuestas entre jóvenes en la universidad, todos consumen diariamente. Digo todos en sentido estadístico, ¿eh? Hablamos de todos cuando estamos a más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Por tanto, evidentemente no son todos, son esa gran mayoría que llega a un 85% de los centiles. Consumen diariamente. ¿Y qué manifiestan ellos mismos? De los que se automanifiestan adictos o no, pues entre un 20 y un 25%, según los estudios, pues confirman problemas, sobre todo cuando llevan un cierto tiempo consumiéndolo, como problemas de erección, por ejemplo, luego con la pareja real, porque claro, estás en función de la edad, ¿no? Pero una persona mayor que está viendo pornografía con chicas de 20 años, después su mujer tiene 45, o incluso, ojo, un chico de 20 con una también de 20, pero claro, no es como la modelo que sale ahí. Todo eso luego genera
por un puro aprendizaje simbólico, visual, pues luego provoca dificultades de erección, dificultades en la potencia sexual, dificultades incluso de concentración, porque bueno, se distrae fácilmente y lo consume, o incluso una excesiva dedicación de tiempo a eso, con lo cual implica pues pérdida de tiempo para otras cosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro que sí que genera efectos que están contrastados empíricamente. Y entre ellos, uno de los peores, la cosificación de la mujer. Tratar a su pareja de forma mucho más burda en el campo sexual, sin darse ni cuenta, sencillamente porque es lo que han aprendido. Y eso es una especie de machismo, que es justo contra lo que estamos luchando ahora, ¿verdad? Para que no haya machismo y no haya conducta, digamos, de patriarcado en ese sentido, sino que al revés, haya una conducta de igualdad, de valoración de las sensibilidades del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, etcétera, que es un poco lo contrario de lo que aparece en estas imágenes. Por lo tanto, efectivamente, Alfred, hay claramente datos empíricos objetivos que indican que esto produce daño, entendiendo por daño, de nuevo, lo que decíamos antes, aquello que no te ayuda a ser más feliz, sino que al revés, te dificulta el ser más feliz. Por último, Alfred, te querría preguntar, evidentemente todo esto no tiene que ver con el amor, ¿no? El filósofo coreano que está ahora tan de moda, que ha escrito sobre el eros, dice que, fíjense, incluso llega a decir, en la pornografía es que ni siquiera hay sexualidad, la sexualidad es otra cosa, en la pornografía no es sexo, es otra cosa, con lo cual muchos estamos muy de acuerdo. Lo fundamental efectivamente es el amor, hacer todo por amor al prójimo, por amor ágape, por amor eros, por amor, tantos tipos de amor. ¿Qué nos puedes decir, Alfred, en este sentido del amor? No, efectivamente. Bueno, ese Byung-Chul Han, pues el título de ese librito, bueno, tiene varios libritos, es La agonía del eros, ¿no? Y efectivamente es un análisis en fin, bastante logrado. Bien, pero claro, aquí hay que volver al tema. Pienso que vale la pena el subrayar la importancia del verdadero amor, ¿no? Que está hecho para la entrega. Está hecho para la entrega. Y todos necesitamos ese amor verdadero. Todos queremos amar y ser amados, ¿no? Porque lo necesitamos. Pero también lo bonito es lo que decía también San Agustín, ¿no? También, es decir, que estamos hechos para una cosa muy grande, o sea, tener grandes ansias de felicidad. Una persona que tuvo que lo pasó muy mal durante muchos años, ¿no? Pues buscando la verdad, pero siempre con esa rectitud de intención, ¿no? Y sin dejarse, digamos, apartar, ¿no? Por lo que hoy en día pues, ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Pues con esas adicciones que bloquean el potencial de desarrollo humano del cerebro. Porque claro, una persona que está construyendo una serie de pistas cerebrales, ¿no? Pues con la pornografía, claro, esto ya es un poquito más difícil de subsanar, ¿no? Por eso no es tan fácil, no es tan fácil, pero en fin, creo que vale la pena, ¿no? Pues vamos a ver, yo en mis conversaciones también con mucha gente, ¿verdad? De todo tipo, pero lo que trato es de algo que he aprendido de Viktor Frankl, ¿no? Es decir, él cuando estaba en los campos de concentración, ¿no? Ayudó a mucha gente a que no se suicidase. ¿Y cómo? ¿No? O sea, dándoles una motivación que les llenaba de fuerza. ¿Tú no tienes un hijo? ¿Tú no quieres ayudar a tu hijo? ¿No? Pues aguanta conmigo aquí un poco más, ¿no? Claro, él tenía también 3 cosas que le daban una fuerza enorme, ¿no? Una de ellas, la primera, su mujer, a la que no veía, ¿no? Pero sabía que estaba en otro campo de concentración, ¿no? Pero la veía en el no verla, ¿no? Claro,
pero le ayudaba muchísimo. Luego, segundo, la logoterapia, ¿no? Que él quería volver a escribir y tal y cual. Y luego, en tercer lugar, el buen humor, ¿no? El buen humor que te da una fuerza muy grande porque te ayuda a tener una distancia contigo mismo muy saludable. Muy saludable. Una persona que tiene siempre buen humor, ¿no? Pero claro, cuando uno se fija, no, se pega en el mi cuerpo es mío, y el pansexualismo, ¿no? Y tal. No. Yo ahí me acuerdo de lo que decía Martin Buber, este gran filósofo, ¿no? Judío fenomenólogo, ¿no? Que decía, yo me hago gracias al tú. Necesitamos la relación. Somos relacionales. Y en la medida en que yo hago bien para otra persona, pero en su totalidad, es que yo también me estoy enriqueciendo. Bien, bueno, en fin, yo ahora finalizo con esta consideración. Yo pienso que a pesar de que una persona pues, haya caído tremendamente, ¿no? Pues en esta esclavitud de la pornografía, ¿no? Son siempre matices diferentes, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? La droga, ¿no? Y sabemos que no es nada fácil, ¿no? ¿Por qué? No, sobre todo por esas pistas cerebrales que se han cementado, ¿no? No obstante, claro, la plasticidad cerebral es tan grande que siempre hay, pues, esperanza, ¿no? Siempre hay una gran esperanza. Entonces, me gustaría, pues, acabar así un poquito estas reflexiones, pues dando este consejo, ¿no? A los que, pues, a lo mejor, pues, que sufren, ¿no? Un poco bajo esta situación, pues volver a interesarse por las cosas importantes, ¿no? Cuando algo le llega a uno adentro, ¿no? Es increíble lo que puede hacer, el desarrollo, ¿no? del potencial que tiene. Y por otro lado, ¿no? Y esto lo he visto con algún joven, ¿no? Pues encontrar a esa chica, ¿no? O al revés, al chico, ¿no? Y verlo con ojos nuevos, ¿no? Es decir, ¿cuánto depende de cómo es mi mirada? ¿No? Que puede estar pervertida, como acaba de decir aquí el profesor Cuesta, ¿no? Es decir, pero verlo con ojos nuevos, con ojos de amor verdadero.